Hola, buenas tardes, bienvenidos a Top GDL. El día de hoy vamos a hablar acerca de la inestabilidad del tobillo. Bueno, como ya sabemos, los esguinces, sobre todo de la parte lateral, son una causa frecuente de consulta. Para nosotros, 20% de estas lesiones van a evolucionar a una inestabilidad crónica. Ahora, tenemos dos tipos principales de inestabilidad, o la inestabilidad se clasifica en dos. Va a ser una inestabilidad mecánica que va a ser secundaria a una laxitud normalmente aumentada de las estructuras y es por lo tanto un signo objetivo. Y vamos a tener la otra que va a ser funcional. Esta base se va a referir a la alteración de la función resultando en episodios recurrentes. Esta funcional se debe principalmente a la falta de propiocepción de la articulación, en donde el paciente, los músculos no van a tener la capacidad de responder al estímulo que se está generando. Entonces, al responder, por así decirlo, de una manera tardía, el paciente siente esa falta de fuerza o de estabilidad a nivel del tobillo. Normalmente estos tipos de inestabilidades pues suelen asociarse, aunque algunas veces solamente pueden existir de manera independiente. Ahora, el tobillo se considera por su estructura ósea una de las articulaciones más estables del cuerpo, ya que sabemos que tenemos la mortaja tibio-peronea y la cúpula astragalina van a tener como un ensamble recíproco, por así decirlo. Va a estar cubierta por un importante tejido cápsulo ligamentario y aparte van a existir diferentes tendones que la cruzan. Entonces esto es lo que da una mayor estabilidad a esta articulación. Ahora, nos enfocamos principalmente al complejo ligamentario lateral porque, como ya lo hemos visto en otras pláticas, es el que va a fallar en una inestabilidad y va a estar compuesto principalmente por el ligamento peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalíneo posterior y el peroneo calcáneo. Entonces, teniendo bien en cuenta estos tres ligamentos, va a ser la causa en la que se va a basar nuestra reconstrucción cuando pensamos en un tratamiento quirúrgico. Ahora, existen las causas principales de la inestabilidad crónica, va a ser, como ya lo mencionamos, esguinces laterales del tobillo repetitivos, aunque existen factores predisponentes que van a incrementar la posibilidad de desarrollar esta patología, como puede ser el retropié en varo, el mediopié cabo, una flexión plantar del primer radio y una laxitud generalizada. Ahora, el mecanismo más frecuente para el esguince lateral va a ser una flexión plantar forzada con la inversión del tobillo y ligera rotación interna, mientras el centro de gravedad del tobillo va a pivotear sobre este. Entonces eso genera una lesión de los ligamentos que ya mencionamos, ya sea una elongación, una ruptura parcial o una ruptura total, condicionando lo que es lo que estamos hablando, que va a ser este mecanismo de lesión va a implicar un estrés máximo, en especial para el ligamento peroneo astragalino anterior. En los esguinces de tercer grado ya va a existir una ruptura completa del ligamento peroneo astragalino posterior y también del peroneo calcáneo. No solamente del ligamento la cápsula articular ya va a tener una lesión y esto nos va a dar una inestabilidad crónica. Ahora, la presentación clínica, normalmente el paciente, como ya ha tenido varios esguinces, va a tener una sensación de inseguridad, una molestia permanente junto a aquellas alteraciones mecánicas, como puede ser el bloqueo, el chasquido o los pequeños clics, y van a estar asociadas a episodios agudos de esguince
que va a ser normalmente cuando el paciente va a recurrir al médico, porque ya han sido múltiples y llega al punto, como dicen, la gota que derrama el vaso, y entonces que continúan continúan con las molestias, y eso es lo que los hace buscar ya un tratamiento. Ahora, la exploración física es ambigua, como sabemos. Cuando es en agudo sí pueden presentar aumento de volumen, pueden presentar a lo mejor equimosis, una pequeña equimosis, pero lo que sí es frecuente, van a tener una hipersensibilidad. Cuando uno se dirige a la exploración clínica y toca el sitio, sobre todo el ligamento peroneo astragalino anterior, a la hora de palparlo el paciente tiene el dolor ahí localizado. También hay que valorar la movilidad de la articulación tibio-astragalina, la subastragalina y el medio pie, para ver si no existen algunos otros datos que nos hablen no solo de una inestabilidad de tobillo, sino a lo mejor alguna alteración a nivel del retropié o del medio pie. Y es importante las maniobras de cajón. Nosotros al realizar las maniobras de cajón o inclinación del astrágalo podemos ver cómo se abre el espacio, y eso darnos la posibilidad de una inestabilidad. Ahora, el diagnóstico, existen varios métodos. Ahorita se considera que uno de los factores simples que nos pueden ayudar más es la radiografía en estrés, ya que nosotros podemos producir la inversión, eversión, el cajón anterior y el cajón posterior, y observar, por ejemplo, en este ejemplo vemos cómo el astrágalo tiende a la inclinación, cómo se abre el espacio a nivel lateral y la presencia de calcificación. Eso es muy frecuente en esguinces recurrentes. Podemos ver la calcificación ya de los ligamentos, que nos habla de un proceso inflamatorio crónico con depósitos de calcio. Ahora, la resonancia magnética y el ultrasonido tienen un factor importante. La literatura reporta que el ultrasonido en manos expertas está siendo más efectivo, más específico para una lesión de este tipo. ¿Por qué? Porque se puede hacer de manera dinámica, se pueden hacer las maniobras ya mencionadas, y esto nos habla de un diagnóstico más específico. La resonancia magnética, pues claro, nos permite realizar las estructuras ligamentarias, así como las musculares, pero no nos permite esa dualidad de hacerlo de manera dinámica, aunque se pudieran hacer maniobras, pero no son tan específicas como el ultrasonido. Ahora, el tratamiento, existen dos vertientes, por así decirlo. Cuando los pacientes son sobre todo adultos mayores, en el cual la inestabilidad ya no es tan limitante para ellos, para sus actividades, el tratamiento va enfocado a, sobre todo, como se acuerdan que hablamos de la inestabilidad sensorial, eso es a lo que está encaminado el tratamiento, en ponerlos a realizar, ya sean en superficies irregulares, ejercicios que pudieran mantener, incrementar el proceso propioceptivo y el refuerzo y estiramiento de los grupos musculares. Está indicado el uso de plantillas, férulas y vendajes en este tipo de pacientes. Sin embargo, en pacientes jóvenes o deportivos, o en pacientes en edad laboral, se opta más por el tratamiento quirúrgico. De estos existen tres tendencias principales, que es la reparación anatómica, la cual consiste en reparación directa mediante los cabos de los ligamentos, sobre todo peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo. Existe la reconstrucción anatómica, pero esta se va a basar ya en la utilización de distintos tipos de injerto para el refuerzo de las reparaciones de los ligamentos. Puede ser autoinjerto o aloinjerto, dependiendo de las necesidades de cada paciente. La tercera es la reconstrucción no anatómica, en la cual normalmente se utilizan elementos de sujeción externa del tobillo, y se va a utilizar, por ejemplo, para
trasladar, normalmente el que se usa es el peroneo corto, el cual se va a utilizar como un estabilizador secundario en una posición no anatómica para compensar el déficit de los ligamentos que ya están sido lesionados, pues, mediante un efecto de tenodesis, por así decirlo. Y finalmente la artroscopía. Esta se describen 3 pasos básicos para la artroscopía, que es la sinovectomía, el desbridamiento de los bordes de los ligamentos peroneo astragalino anterior y la contracción capsular mediante termotensión. Entonces, en un panorama general, así es como los posibles pasos que puede tener una inestabilidad. Nosotros les voy a presentar un caso clínico. Es una femenino de 27 años de edad, es deportista de fin de semana, realmente no es de alto rendimiento. Como antecedentes heredofamiliares importantes, pues carga genética para DM, hipertensión, y tiene un antecedente patológico importante, el cual desarrolló esta patología. En octubre del 2017 sufre un esguince de tobillo izquierdo, la resonancia magnética reportó una fractura unicortical a nivel de peroné distal asociada a ruptura del ligamento peroneo astragalino anterior y lesión parcial del posterior. Se trata de manera conservadora, sin embargo la paciente actualmente refiere presentar dolor y sensación de inestabilidad, sobre todo al caminar en terrenos irregulares o empedrados. Presentó previo a este tercer evento 2 esguinces previos y acude a consulta refiriendo un mecanismo de inversión forzada del tobillo, le condicionó edema, se aplica hielo, se colocó una tobillera, pero al seguir con molestias acude para valoración. Acude con nosotros donde se toman estas radiografías simples, donde podemos ver, bueno, no creo que la imagen no es muy buena, pero se realizaron mediciones y se observaba una apertura del claro medial de 5 milímetros. Podemos pasar la siguiente. Se realizaron con estrés y podemos ver lo que se reporta en la literatura, como el astrágalo tiende a verticalizarse, y si vemos en la maniobra de cajón se desplaza el astrágalo. Ahora se tomó una resonancia magnética. Ahí están en los cortes y podemos ir viendo la presencia bueno, se reportó también, ya se vio ahí un quiste a nivel del astrágalo y presencia de líquido. Podemos regresarla un momento, por favor. Bueno, o si ya la vieron, se ve cómo pierde la continuidad del ligamento peroneo astragalino anterior y el posterior. Sí, por favor, para que la vean con más detenimiento. Perdón, es el quiste es a nivel del calcáneo, la presencia de líquido y la ruptura de los ligamentos. Entonces el reporte: estudio con lesión del ligamento peroneo astragalino anterior, intrasustancia así como líquido adyacente a nivel del peroneo astragalino posterior y quiste óseo a nivel del calcáneo. Y como diagnóstico, pues tenemos una inestabilidad de tobillo, se le propone artroscopía de tobillo, y nosotros en el centro del deporte optamos por realizar una reparación anatómica, que es la que ha reportado una mejor estabilización del tobillo hasta el 90% de los casos, con con escalas funcionales, son las que ha dado las escalas funcionales más altas. Les voy a mostrar unas imágenes que se tomaron de la artroscopía, donde podemos ver la presencia del deshilachamiento a nivel de los ligamentos. Se puede observar el ligamento posterior con la presencia del impedimento, todo esto se retira. A nivel medial podemos ver la adecuada dirección de las fibras del ligamento del toldeo y cómo la sinovial siempre se mete. Entonces la artroscopía es lo que nos permite realizar una limpieza intraarticular, poder observar y retirar los
el deshilachamiento o las pequeñas lesiones, y finalmente se hace para una reconstrucción anatómica. Con la presencia de los cabos, es una incisión lateral a nivel del peroné que se dirige hacia el seno del tarso, se descubren pues se retira todo lo que es el tejido celular, se deja expuesta la cápsula, se abre y entonces es ahí donde encontramos los cabos. Normalmente se encuentran retraídos y adheridos a la cápsula, por ahí la importancia de disecarla. Se tratan de llevar los cabos de manera proximal y finalmente se hace una aplicatura con el retináculo inferior. Y con la paciente se coloca una férula, se inmoviliza el promedio son 3-4 semanas dependiendo de la evolución y ya se inicia la rehabilitación. Y pues por el momento esto sería. Ahora vamos a tener la colaboración del doctor Chávez, quien nos va a dar algunos puntos importantes acerca de la inestabilidad de tobillo. Gracias Sandra. Bueno, reforzando un poco lo que comentaba la doctora Sandra, es importante mencionar la necesidad del fortalecimiento de los paquetes musculares, tanto para el tratamiento de manera conservadora como el tratamiento ya una vez realizado cualquier procedimiento quirúrgico. ¿Por qué es importante esto? Porque los músculos son los grandes estabilizadores de la articulación del tobillo en sí, y si no se mejora esa estabilidad, no va a presentar realmente una mejoría acorde el paciente. No, esa no es. Bájale un poquito. Ahí está inestabilidad. A ver, baja. Ahí está, gracias. Es lo que dice no, esta es la anterior. A ver, sube, por favor. La última es el 11 de... No. Aquí. Es poquito. A ver si se desaparece eso. Bueno, comentábamos el aspecto de la fuerza. Importantísimo el fortalecimiento principalmente de los tendones peroneos. La literatura reporta el peroneo corto como un gran estabilizador de la articulación del tobillo. Es importante porque se dice que un paciente que tiene un esguince de tobillo y tiene una inestabilidad crónica del tobillo pierde la capacidad de reacción a estos grupos musculares para defender la articulación y evitar el movimiento de inversión, que es lo que habíamos mencionado, típicamente la causa de esto. Investigamos por aquí en algunos artículos y fíjense, encontré este artículo desde el año 2005, importante. La inestabilidad se asocia hasta en un 63% con lesiones condrales dentro de la articulación. Por eso es la importancia de lo que estoy mencionando ahorita, de que la reparación quirúrgica de la inestabilidad tiene que ir acompañada de una artroscopía de tobillo, porque hay reportes de muchos casos de pacientes operados solamente de inestabilidad y que continúan con dolor. Y eso es una preocupación para nosotros como médicos, porque el paciente va a referir siempre dolor, ¿sí? Fíjense la importancia principalmente en la zona medial del astrágalo, es donde se presentan muchas de estas lesiones, ¿sí? El resultado va a ser negativo si no realizamos una artroscopía de tobillo para investigar el estado interno de la articulación. Y pues por último encontré también esto, se me hizo muy interesante, un algoritmo de tratamiento. Si ustedes se fijan, la inestabilidad, y habla de la rehabilitación funcional de los músculos. Opciones quirúrgicas, las mencionó la doctora Sandra: reparación ligamentosa directa, anatómica y las no anatómicas. Y lo más interesante, todo va cubierto siempre con una
artroscopía de tobillo para reparar las lesiones que pueda haber ahí y hacer la reparación, como lo mencionó la doctora Sandra, con la técnica de Bostrom Weld. Inclusive por ahí hay reforzamientos con tendones o con internal brace, que es un sistema que hemos llegado a usar nosotros con éxito y con muy buenos resultados. ¿Alguna duda o pregunta por ahí en redes? Aquí en nuestro auditorio interno. No. Pues espero que haya sido de su agrado la plática del día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Muy buenas tardes.